Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a pan, recién sacado del horno, llegaba hasta el camino de los chopos antes de que amaneciera, cuando el valle todavía dormía bajo una capa de niebla espesa que se enredaba en los álamos y no dejaba ver más allá de 3 pasos. Benita Solano tenía 48 años la mañana en que el hijo de don Eusebio llegó desde la ciudad con los papeles de la venta firmados y una cara que no conocía el trabajo con las manos. Ella estaba descargando los moldes de hierro de la carreta cuando lo vio aparecer por el portón con una maleta de cuero marrón y zapatos sin una mota de polvo, aunque el camino del valle no era generoso con los zapatos limpios. Sancho, el perro viejo de don Eusebio, levantó la cabeza desde el umbral y lo miró con esa calma pesada que tienen los animales cuando no confían en alguien, pero tampoco pierden energía en ladrar. El hijo se llamaba Aurelio. Benita lo había visto 3 veces en 6 años, en el entierro de su madre, en una Navidad que duró 2 días, y en otra visita de 2 horas que terminó con don Eusebio callado en su silla durante toda la tarde. Aurelio no era cruel por naturaleza, pensaba don Mateo. Era de esa clase de personas que nunca han necesitado mirar a los ojos a quien trabaja para ellas. La harina blanca se le había pegado a los antebrazos a Benita, como siempre a esa hora. Las manos le olían a masa fermentada y a la levadura que había alimentado durante 6 años con agua tibia y paciencia, porque don Eusebio le había enseñado que la levadura es como un animal pequeño. Necesita constancia, no prisa. Don Mateo recuerda que esa mañana el cielo sobre el valle estaba completamente despejado, de ese azul frío que viene con el primer frío de octubre, y que el pan del día ya estaba enfriándose sobre las tablas de madera cuando Aurelio dijo lo que dijo. Benita todavía no sabía, mientras alineaba los moldes, que antes de que ese pan terminara de enfriarse, su vida iba a cambiar de forma tan silenciosa como cambia el color del agua de un río cuando pasa una nube. Don Eusebio Ruiz había muerto 3 semanas antes. Una infección en el pecho que empezó como un catarro y terminó en 9 días. Benita había estado en el hospital los últimos 4, durmiendo en una silla del pasillo porque don Eusebio no tenía a nadie más cerca. Le había llevado caldo en un termo de aluminio y le había leído en voz alta los encargos del día, porque al viejo le gustaba escuchar los nombres de las familias del valle, aunque ya no pudiera levantarse. La Castañeda quiere 2 barras grandes. Los Moreno del Camino Alto piden bizcocho para el domingo. Doña Encarna necesita el pan sin sal como siempre. Don Eusebio había escuchado eso 3 días antes de morir, y había dicho que Benita era la única persona que conocía que podía hacer que una lista de encargos sonara como una oración. Aurelio entró en la panadería sin golpear el marco de la puerta, que era la costumbre del lugar, y miró los moldes alineados y el horno todavía caliente y los panes sobre las tablas como si estuviera haciendo un inventario. Sacó un papel del bolsillo interior de su chaqueta. Era un contrato de compraventa con el sello de un notario de la capital. La panadería está vendida, dijo. El comprador toma posesión el viernes. Benita se limpió las manos en el delantal. La harina tardó un momento en desprenderse de sus nudillos. ¿Y el pan de hoy?, preguntó. Aurelio la miró con una ligera sorpresa, como si la pregunta viniera de un lugar que no había calculado. Puedes repartirlo. Es el último. Benita no dijo nada durante un momento. Afuera, Sancho se había levantado del umbral y se había acercado despacio a la carreta, como si quisiera ponerse cerca de algo conocido. Don Eusebio me debía 3 meses, dijo Benita. Los había anotado en el cuaderno azul que estaba en el cajón de la derecha. Aurelio dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. El cuaderno era de mi padre.
No es un documento legal. Era su letra, dijo Benita. Lo sé, dijo Aurelio, y en su voz no había malicia, solo esa distancia que tienen los hombres que han vivido siempre en ciudades y no saben bien lo que pesa el trabajo de manos. Pero no es vinculante. Puedes marcharte sin alboroto, y eso ya es algo. Sancho gruñó muy bajo desde la carreta. No era un gruñido de ataque. Era ese sonido que hace un perro viejo cuando algo no está bien y no sabe cómo explicarlo. Benita miró el horno. Llevaba 6 años encendiéndolo antes de que amaneciera, calculando la temperatura por el color del tiro y el olor de la madera, sabiendo por el sonido del aire cuándo estaba listo para recibir la masa. Don Eusebio le había dicho una vez, sentado en la silla de esparto, junto a la puerta, que había personas que aprendían a hacer pan y personas que entendían el pan, que la diferencia se notaba en la primera mordida. ¿Y la mula?, preguntó Benita. Aurelio ya estaba mirando el papel otra vez. ¿Qué mula? La Pinta, la mula con la que reparto. La compré yo hace 4 años con mis ahorros, porque la que tenía don Eusebio se había quebrado una pata. Aurelio levantó los ojos. Eso no lo sabía. Ya lo sé, dijo Benita. Esa fue toda la conversación. Don Mateo ha pensado muchas veces en esas 2 frases y en el peso que cargaban, en la forma en que Benita dijo, ya lo sé, sin rabia y sin lágrimas, solo con esa pesadez tranquila de quien ha entendido exactamente lo que está pasando y ha decidido no regalarle su dolor a quien no lo merece. Aurelio se marchó antes del mediodía. Benita terminó de cargar la carreta, unció a la Pinta y repartió el pan del día por los caseríos del valle como cualquier otra mañana. Solo que esa mañana miró cada puerta un poco más de lo habitual, y algunas familias notaron algo diferente en su cara, aunque no supieron decir qué. La vieja Remedios, del caserío del Río, le puso en la mano, al despedirse, una moneda de las antiguas que ya no valían nada. «Para que no te olvides de volver», dijo Remedios. Benita la guardó en el bolsillo del mandil junto a la navaja pequeña que había sido de su madre. Esa tarde, de vuelta en la panadería vacía, Benita estuvo sentada en la silla de esparto de don Eusebio durante un buen rato sin hacer nada. Sancho se tumbó a sus pies. La luz del atardecer entraba por la ventana pequeña y ponía una raya dorada sobre el suelo de baldosas gastadas. El horno estaba apagado por primera vez en 6 años a esa hora, y el silencio que dejaba era de una clase particular, el silencio de algo que ha estado vivo mucho tiempo y de repente no lo está. Don Mateo dice que hay silencios que son un descanso y silencios que son una herida. Ese era de los segundos. Benita no tenía familia en el valle. Su madre había muerto cuando ella tenía 32 años, y el hermano que le quedaba vivía en el norte y tenía su propia vida construida sobre otras necesidades. Había estado casada 11 años con un hombre bueno llamado Fermín, que había muerto de un golpe en la cabeza que recibió sin querer en una feria de ganado. Sin hijos, sin casa propia, porque la que había compartido con Fermín era del tío de Fermín, y el tío no había tardado mucho en recordárselo. Lo que sí tenía Benita era el cuaderno de recetas de don Eusebio, que había copiado a mano en sus propios cuadernos durante 6 años, porque el viejo le había enseñado con gusto. Y las manos, y la Pinta, y a Sancho, que nadie había reclamado en las 3 semanas desde que murió don Eusebio, porque un perro viejo no vale nada en el mercado, pero ocupa sitio y come. Esa noche, Benita fue a ver a 3 personas del pueblo. Primero, a la señora Catalina, que tenía un cuarto libre desde que su hija se había marchado a la ciudad. La señora Catalina lo sintió mucho, pero el cuarto estaba prometido. Luego,
fue a ver a los Herrera, que tenían un almacén sin usar detrás de la tienda. Los Herrera dijeron que lo necesitaban para el invierno. El tercero fue el alcalde, don Primitivo, que la recibió con amabilidad, pero con esa cara que tienen los alcaldes de pueblo cuando una situación no tiene solución oficial y no quieren que les cueste nada tenerla. «Lo siento, Benita», dijo don Primitivo. «No hay nada que pueda hacer». Benita lo miró un momento. «No le he pedido nada todavía, don Primitivo». El alcalde tosió. «Claro, claro». Benita se marchó del ayuntamiento con la misma cara con la que había entrado. Fuera, la Pinta esperaba atada a la argolla de hierro de la fachada. Sancho estaba sentado junto a la mula, con esa paciencia sin fondo que tienen los animales que han aprendido a esperar sin esperanza ni desesperanza, solo esperar. Benita sabía dónde iba. Lo había sabido desde la mañana, desde el momento en que Aurelio había dicho, «Ya es algo». Solo había ido a las 3 puertas para poder decirse a sí misma que lo había intentado por el camino conocido antes de tomar el otro. La estación de tren, abandonada al final del camino de los Chopos, llevaba 20 años sin recibir trenes. La línea había cerrado cuando Benita era joven, cuando el mundo había decidido que ese rincón del valle no era suficientemente rentable para mantener los rieles. Quedaba el edificio de piedra, sólido porque lo habían construido para durar, con el horno del cantinero todavía intacto en la sala de la izquierda. El cantinero había alimentado a los viajeros durante décadas con pan y estofado, y cuando los trenes dejaron de pasar el horno, se quedó solo como se quedan los objetos que han servido para algo cuando ya nadie los necesita. Benita llegó a la estación al anochecer con la Pinta cargada con lo que cabía. Los 4 cuadernos de recetas copiados a mano, 2 mudas de ropa, la lámpara de aceite, los moldes de hierro que eran suyos porque los había comprado con su primer sueldo de la panadería, una manta de lana que olía a cedro, el saco de harina que había sobrado esa mañana y la navaja de su madre. Sancho entró el primero en la estación. Olisqueó las esquinas, dio una vuelta completa por la sala grande y fue a sentarse en el umbral con una calma que Benita interpretó como una buena señal. Aunque don Mateo dice que los perros viejos no dan señales, simplemente se sientan donde les parece bien. La primera noche en la estación fue fría. Las ventanas no tenían cristales y el viento de octubre entraba por los marcos vacíos con un sonido suave y constante que se mezclaba con el de los chopos del camino. Benita revisó el horno con la lámpara. La chimenea estaba limpia, lo cual era inesperado y afortunado. Alguien, en algún momento de los 20 años vacíos, había tenido el cuidado de tapiar el tiro para que no entraran palomas, y eso había mantenido la cámara seca. Durmió envuelta en la manta de lana con Sancho pegado a los pies y la Pinta atada en la sala de espera, que tenía los bancos de madera todavía en su sitio, aunque llenos de polvo. El lugar olía a piedra fría y a años sin uso, ese olor particular que tienen los edificios abandonados, como el olor del tiempo acumulado sin destino. Don Mateo dice que cuando uno tiene frío y está cansado y ha perdido algo grande, en el mismo día, el sueño a veces llega de todas formas, no como un consuelo, como un límite del cuerpo que dice hasta aquí y ni un paso más esta noche. A la mañana siguiente, Benita encendió el horno. No fue un gesto simbólico. Fue una decisión práctica de alguien que sabe lo que sabe y necesita empezar. Tenía harina, tenía la levadura madre que había guardado en un tarro de vidrio tapado con un paño. Tenía agua del manantial que corría detrás del edificio y tenía las manos que habían hecho ese mismo movimiento miles de veces. Mauricio Leal llegó esa mañana cuando el olor a masa
ya salía por las ventanas sin cristales. Mauricio era el jefe de la línea de postas que pasaba por el camino de los Chopos 3 días a la semana. Un hombre de unos 60 años, con las manos de alguien que ha cargado cosas pesadas durante mucho tiempo, y una forma de hablar hecha principalmente de silencios entre palabras. Tenía el pelo blanco y los ojos del color del barro seco y la costumbre de mirar las cosas durante un buen rato antes de decidir qué pensar de ellas. Se paró en el umbral, al lado de Sancho, y miró el horno encendido y a Benita amasando sobre la tabla que había puesto sobre el banco de madera. No dijo nada durante un momento. «Este edificio es de la compañía de postas», dijo al fin, «desde que cerraron los trenes». «Lo sé», dijo Benita, sin dejar de amasar. «Vine a pedir permiso». Mauricio entró en la sala. Miró el horno con la atención de alguien que entiende las cosas por el uso. Abrió la tapa de la cámara y observó el tiro. «Está bien limpio. Lo revisé anoche». Mauricio se quedó de pie un momento más. Luego fue al banco del fondo y se sentó con esa lentitud de los hombres que han aprendido a no gastar movimientos innecesarios. «Los arrieros que pasan necesitan pan», dijo. «Llevan mucho camino sin comida decente». «Lo sé», dijo Benita. «Si haces el pan para los arrieros, el local es tuyo». Fue así de corta la conversación. Don Mateo dice que las mejores decisiones de su vida se tomaron en menos palabras que las que se usan para pedir la sal. Sancho, que había estado siguiendo la conversación con esa atención silenciosa de los perros viejos, se levantó del umbral, se sacudió el polvo del lomo y fue a tumbarse junto al horno. El calor era nuevo para él en ese lugar, pero el horno en sí lo conocía de toda la vida. El problema llegó al tercer día. La levadura madre, que Benita había alimentado cuidadosamente durante 6 años, había sufrido el frío del viaje y la primera noche sin temperatura estable y estaba débil. El pan del primer día había salido bien, porque la levadura todavía tenía fuerza del calor de la panadería de don Eusebio. Pero el segundo día, la miga estaba apelmazada y la corteza no había formado bien. Benita estuvo levantada esa noche hasta la madrugada con la lámpara de aceite sobre la tabla, alimentando la levadura cada 2 horas con pequeñas cantidades de harina y agua tibia. Hablaba en voz baja mientras lo hacía, no palabras grandes, sino esa clase de murmullos que uno dirige a los seres vivos pequeños que necesitan ánimo aunque no lo entiendan. Al amanecer del tercer día, la levadura estaba de vuelta. El pan salió con esa costra que hace un sonido hueco cuando la golpeas con el nudillo, que es la señal de que la fermentación fue perfecta y el horno estuvo a la temperatura exacta en el momento exacto. Benita sacó las barras y las puso sobre la tabla, y Sancho levantó la nariz desde su sitio junto al horno y la movió despacio de un lado a otro, que era su manera de decir que el olor estaba bien. Cuando llegaron los arrieros esa mañana y mordieron el pan, uno de ellos, un hombre mayor, con bigote blanco y botas de cuero remendadas 3 veces, cerró los ojos un momento. «Sabe igual que el de la panadería del valle», dijo. «Es el mismo», dijo Benita. El arriero la miró. «¿Usted es la mujer que repartía con la carreta?» «La misma». El arriero asintió despacio, como si eso explicara todo lo que necesitaba saber. Don Mateo ha pensado mucho en lo que pasó esas primeras semanas en la estación. Hay algo en esta historia que le ha dado vueltas más que lo demás. El pan no cambió. No cambió el sabor, no cambió la textura, no cambió el olor. Y sin embargo, todo había cambiado. El horno era diferente. El edificio era diferente. La situación era completamente diferente. Lo que no había cambiado eran las manos. Y don Mateo
se pregunta cuántas veces confundimos el lugar con la persona, el horno con quien lo enciende, la casa con quien la habita. La segunda semana, Mauricio trajo leña. No lo anunció. Llegó una mañana, con el carro cargado, y la descargó junto al lateral de la estación sin decir nada al respecto. Benita lo vio desde la ventana, y cuando él entró a tomar el pan del día, no dijo nada ella tampoco. Le puso un trozo de pan con aceite encima de la tabla, y Mauricio se lo comió de pie, mirando el camino de los chopos por la ventana sin cristal. La comunicación entre Benita y Mauricio era de ese tipo que don Mateo reconoce en la gente que ha vivido mucho. Un lenguaje hecho de acciones pequeñas en lugar de palabras, donde lo importante no se dice porque decirlo lo haría más pequeño. Sancho había desarrollado para entonces una costumbre particular con Mauricio. Cada vez que el hombre llegaba, se levantaba del umbral, daba 2 pasos hacia él y volvía a tumbarse, que era la versión canina de un saludo formal. Mauricio siempre le ponía la mano en la cabeza brevemente antes de entrar, que era la versión humana de corresponder. Una mañana de esa segunda semana, mientras Benita amasaba y Mauricio revisaba el libro de las postas sentado en el banco del fondo, Sancho decidió que el cuaderno de recetas de Benita, que estaba sobre la tabla, necesitaba ser movido a otro sitio. Lo tomó con la boca, con una delicadeza sorprendente para su tamaño. Lo llevó 3 pasos y lo depositó sobre el banco junto a Mauricio. Luego volvió al horno y se tumbó mirando hacia otro lado con esa expresión de los perros cuando han hecho algo que consideran razonable y no necesitan defenderlo. Mauricio miró el cuaderno, miró a Sancho, miró a Benita. ¿Lo tiene amaestrado para esto?, preguntó. No, dijo Benita. Mauricio asintió. Es un perro con criterio. Fue la primera vez que algo parecido a una sonrisa apareció en la cara de Benita en muchos días. La tercera semana, los clientes de la panadería Nueva del Valle empezaron a faltar. No todos a la vez. Primero fue la vieja Remedios, que hizo todo el camino hasta la estación, porque decía que el pan de la panadería Nueva no estaba bien. Luego vinieron los Castañeda, que querían las 2 barras grandes de siempre. Luego los Moreno, del Camino Alto. Luego doña Encarna, que necesitaba el pan sin sal, y que el nuevo panadero no había entendido que sin sal significa sin nada de sal y no menos sal. Caminaban hasta la estación por el camino de los chopos, que no era corto, y subían con el pan en los brazos de vuelta al pueblo como si nada. Benita aprendió rápidamente qué cantidad hacer cada día para que no sobrara ni faltara, que es la aritmética más exacta del mundo rural, la que no permite equivocaciones porque no hay margen para el desperdicio. Y aquí, don Mateo quiere detenerse un momento, porque hay algo en lo que pasó esas semanas que dice algo verdadero sobre cómo funciona la confianza en los lugares pequeños. Aurelio Ruiz vendió la panadería pensando que vendía el negocio. Pero un negocio rural no es el horno, ni los moldes, ni el local. Es la persona que conoce el nombre de cada familia, que sabe que doña Encarna no puede tomar sal, que sabe que los Moreno quieren el pan antes del amanecer, porque madrugan más que nadie. Eso no se vende porque no está escrito en ningún papel. Va con las manos que lo hacen. El nuevo panadero se llamaba Gerardo. Era trabajador y no mal panadero, pero era forastero en el valle, y el valle tarda en abrirse a los forasteros como tarda en calentarse la tierra en primavera, más de lo que uno quisiera. Don Mateo dirá algo que quizá no le gane amigos. Aurelio Ruiz no hizo nada ilegal. El cuaderno azul de su padre no era un contrato. Benita no tenía papeles. Pero hay una diferencia entre lo que es legal y lo que es justo. Y esa diferencia tiene el tamaño exacto
de 6 años de madrugadas y 3 meses de sueldo sin cobrar. Los hijos que heredan negocios que no construyeron deberían tener la decencia de preguntar qué debe la casa antes de cerrarla. Eso es lo que don Mateo piensa, que cada uno lo vea como quiera. Gerardo tardó un mes en darse cuenta de que sus clientes del valle se iban a la estación. Cuando lo entendió, fue a ver a don Primitivo al ayuntamiento. Don Primitivo lo recibió con la misma cara amable con que había recibido a Benita. «La estación es terreno de la compañía de postas», dijo don Primitivo. «No es competencia ilegal si paga el alquiler al jefe de postas». «¿Y si no paga?», dijo Gerardo. «¿Paga?». Don Primitivo ya sabía la respuesta, porque Mauricio Leal era hombre de orden y había registrado el acuerdo en el libro de postas desde el primer día. Pero lo preguntó de todas formas, porque esa es la costumbre de los alcaldes cuando no quieren tomar partido. Gerardo fue entonces a la plaza a contar que Benita le había robado la clientela. Había 4 personas en la plaza esa tarde. El herrero Abundio, que tenía una herradura a medio terminar en la mano, 2 arrieros que habían parado a descansar las mulas y la señora Catalina, que barría su portal. Gerardo dijo su versión con la voz un poco levantada, que es la voz que uno usa cuando quiere que lo escuchen, pero también quiere poder decir después que solo estaba conversando. Los arrieros lo miraron sin decir nada. Abundio continuó dando forma a la herradura. La señora Catalina dejó de barrer un momento, miró a Gerardo, volvió a barrer. Gerardo esperó una respuesta que no llegó. El silencio de 4 personas que conocen la historia completa es más elocuente que cualquier discurso. Y aquí, don Mateo les pregunta algo, con respeto. ¿Cuántas veces hemos callado nosotros también cuando debíamos hablar? ¿Y cuántas hemos hablado cuando lo justo era callar? No es fácil saberlo siempre, pero hay momentos en que el silencio de una plaza es la respuesta más honesta que puede dar una comunidad. Escríbanle a don Mateo en los comentarios qué piensan ustedes. La clientela de Gerardo no regresó esa semana, ni la siguiente, pero Gerardo no se rindió fácilmente, y cuando un hombre orgulloso no se rinde, las cosas se complican. Una tarde fría de noviembre, Gerardo apareció en la estación. Benita estaba sacando el pan del horno cuando lo oyó llegar. Sancho se levantó del umbral con una lentitud que no era pereza, sino esa clase de alerta tranquila de los perros que han visto muchas cosas y saben cuándo algo merece atención. No ladró. Solo se quedó de pie en el umbral, mirando a Gerardo con los ojos quietos y el lomo levemente erizado. Gerardo miró al perro. Decidió no pasar del umbral. «Benita», dijo, «quiero hablar con usted». Benita puso el pan sobre la tabla. Se limpió las manos. Fue a la puerta y se quedó de pie al lado de Sancho, sin apartar al perro. «La escucho», dijo Gerardo. Y luego, porque los hombres que han perdido algo se equivocan a veces de dirección. «Comparto clientela con usted, mitad y mitad, los arrieros suyos, los del pueblo míos». Benita lo miró. «Los del pueblo vienen solos», dijo. «No los invité». Gerardo apretó un momento la mandíbula. «Entonces vendo la panadería y me voy. Y usted se queda sin competencia, pero también sin un pueblo que tenga panadería. El alcalde no va a estar contento». «El alcalde no está contento con nada», dijo Benita. Sancho movió muy levemente la cabeza de un lado a otro, que era, don Mateo siempre lo decía, el único gesto que tenía ese perro que se parecía a una sonrisa. Gerardo se marchó sin decir más. Benita volvió al pan. Pero esa noche estuvo sentada más tiempo del habitual junto al horno apagado, con la navaja de su madre en la mano, pasando el pulgar por el filo sin abrir la hoja, que era su manera de pensar cuando las cosas se complicaban.
Mauricio llegó a la mañana siguiente antes que los arrieros. Se sentó en el banco. Tomó el café que Benita le había dejado preparado en la olla de hierro. «Sé que estuvo Gerardo», dijo. «¿Cómo lo sabe?» «Los chopos tienen oídos cuando el viento viene del sur». Benita le contó la conversación. Mauricio escuchó sin interrumpir. «¿Y usted qué quiere hacer?», preguntó cuando ella terminó. Benita pensó un momento. «Quiero que el pan llegue a quien lo necesita». Mauricio asintió. Bebió el café. Se quedó mirando el camino de los chopos por la ventana un rato largo. «El mercado del jueves», dijo al fin. «Yo tengo un puesto de parada en el mercado del jueves. Podría ser suyo también». Benita lo miró. «¿Por qué hace eso?». Mauricio consideró la pregunta con esa lentitud suya. «Porque mi mujer murió hace 12 años y el pan que como desde entonces no sabe a nada», dijo. «Y el suyo sabe a algo». Fue lo más largo que don Mateo había oído decirle a Mauricio Leal en toda su vida. El jueves por la mañana, la Pinta se negó a uncirse a la carreta. Había algo en el frío de esa madrugada, quizás el olor del hielo en los charcos del camino, o simplemente ese humor particular que tienen las mulas cuando han decidido que no es día de trabajar, que la puso terca como una piedra. Benita pasó 20 minutos hablándole al oído, que era su técnica habitual con la Pinta, pero la mula no cedía. Sancho observó la situación desde el umbral durante un rato. Luego se acercó a la Pinta, se sentó frente a ella y la miró directamente a los ojos con esa mirada fija de los perros viejos que no es amenaza, sino algo más profundo, algo parecido a una opinión muy seria. La Pinta lo miró a él. Resopló. Se dejó uncir. Don Mateo no sabe explicar lo que pasó ahí. Tampoco intenta explicarlo. En el mercado del jueves, Benita puso las barras sobre el tablero de Mauricio con una pequeña hoja de papel encima que decía «Pan de la estación de los chopos». Los primeros en acercarse fueron los arrieros que ya la conocían. Luego vinieron algunas familias del pueblo que la habían buscado en el camino. Luego vino gente que no la conocía, pero que olió el pan desde 3 puestos de distancia. Lo más sorprendente, según don Mateo, no fue que el pan se vendiera. Fue lo que pasó después. 2 familias le preguntaron si podía hacer bizcocho para encargos. Otra le preguntó por el pan sin sal. Una mujer joven, con un niño en brazos, le preguntó si podía aprender, que tenía tiempo y ganas y nada que perder, que también es una buena razón para aprender. El nombre de Benita Solano empezó a circular en el valle con esa velocidad particular que tienen las noticias que la gente quiere contar, porque las sienten propias. Gerardo tardó 3 días en enterarse del mercado. Fue directamente al ayuntamiento. Don Primitivo lo escuchó. Luego llamó a Mauricio. Mauricio llegó con el libro de las postas debajo del brazo. 3 páginas después, don Primitivo cerró el libro y miró a Gerardo con esa cara de los funcionarios cuando han encontrado que todo está en orden, y lo sienten, pero no hay nada que hacer. «Está registrado y en regla», dijo. «No puedo hacer nada». Gerardo salió del ayuntamiento y estuvo un rato parado en la plaza mirando la fuente. Abundio estaba de nuevo con una herradura. La señora Catalina barría su portal. Los mismos de siempre. No hubo un momento de derrota declarada. Gerardo siguió con su panadería y Benita siguió con la suya. Pero el valle es pequeño, y las cosas se equilibran solas con el tiempo, que es la única justicia que don Mateo ha visto funcionar de verdad. El invierno pasó despacio, como pasan los inviernos en los valles donde la niebla se instala en noviembre y no se marcha hasta que quiere. Benita tapiaba las ventanas sin cristal por las noches con tablones que Mauricio había traído y las abría al amanecer para que entrara el calor del horno. Sancho
había encontrado su sitio definitivo junto a la pared del horno, donde el calor era constante y la piedra lo guardaba toda la noche. Había algo que Benita no le había contado a nadie, algo que llevaba desde la tarde en que había revisado el local por primera vez con la lámpara. En la pared del fondo de la sala de espera, detrás de uno de los bancos de madera, había un bloque de piedra que sonaba hueco cuando lo golpeabas. Detrás de ese bloque había un hueco pequeño, y en ese hueco había una caja de hojalata con tapa que tenía el nombre de una empresa de ferrocarriles grabado en relieve. Benita había guardado la caja sin abrirla. Esperaba el momento correcto sin saber bien cuál era ese momento. Pero los secretos tienen su propio ritmo, y este llegó una noche de enero, cuando Mauricio se quedó más tarde de lo habitual, arreglando el libro de postas, y Benita puso la caja sobre la tabla entre los dos. Mauricio la miró. ¿Dónde la encontró? Detrás de la pared del fondo. El primer día. Mauricio la tomó. Intentó abrirla. Estaba sellada con cera. La abrió con la navaja con cuidado. Dentro había 32 monedas de plata antiguas, un papel doblado en 4, que era una carta sin terminar, y una llave pequeña que no parecía ser de ninguna cerradura de ese edificio. La carta decía: «Para quien encuentre esto, cuando los trenes ya no pasen. Quien construyó este horno, lo hizo para que durara más que él. Si el horno sirve, que siga sirviendo». No había firma, solo la fecha, 22 de marzo de 1904. Mauricio dobló el papel con cuidado y lo dejó en la tabla. Miró el horno. Luego miró a Benita. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento. «El horno sigue sirviendo», dijo Benita al fin. «Sí», dijo Mauricio. Sancho levantó la cabeza desde su rincón, miró a los dos, volvió a apoyarla en las patas. Don Mateo dice que hay un detalle de esta historia que no le ha abandonado desde que la conoció. El hombre que construyó ese horno lo hizo pensando en quien vendría después, no en él, no en su ganancia, no en su nombre, que ni siquiera firmó la carta. Solo pensó en el horno y en las manos que lo usarían cuando él ya no estuviera. Don Mateo no sabe si eso es una lección, o simplemente la forma en que funciona lo que dura, pero lo lleva consigo. La primavera llegó sin anunciarse, como llega en los valles, con 3 días de lluvia fina que dejaron la hierba de un verde tan intenso que dolía mirarlo. Los chopos del camino echaron las primeras hojas y la luz de la tarde, que había sido escasa durante meses, empezó a durar más cada día. Benita abrió las ventanas de la estación y la luz entró por primera vez sin que hubiera que buscarla. El horno ya no era el único calor del edificio. Había una mesa nueva que Mauricio había traído de no se sabe dónde. Había cortinas en 2 de las ventanas que había cosido la mujer joven que había empezado a aprender el pan. Había un banco en el exterior, junto a la puerta, donde a veces se sentaban los arrieros a comer, antes de seguir camino. La llave pequeña de la caja de hojalata resultó ser de una cámara de madera que estaba en el sótano de la estación, detrás de una puerta que Benita no había encontrado, porque estaba cubierta por un estante caído. Dentro había herramientas del cantinero antiguo, moldes de formas que Benita no había visto nunca, un libro de encargos con nombres que ya no existían, y una prensa pequeña para hacer galletas con diseños en relieve. Benita usó esa prensa el domingo de Pascua. Las galletas tenían un diseño de tren en relieve que ya nadie recordaba, pero que el metal había guardado con precisión durante más de 40 años. Los niños del valle, ese domingo, comieron galletas con trenes en relieve que sabían a anís y a manteca. Ninguno de ellos sabía que era un tren, pero las guardaron en los bolsillos para llevárselas a casa.
Sancho recibió media galleta que Benita le dio con la mano, que era su ración oficial de los días especiales. Se la comió con la dignidad lenta de los perros viejos que saben que los días especiales merecen ser tratados con calma. Mauricio estuvo ese domingo en la estación toda la tarde. Cuando se marchó al atardecer, dijo, desde el camino, sin volverse del todo: el invierno que viene las ventanas van a necesitar cristales. Era su manera de decir que pensaba seguir viniendo. Benita lo vio alejarse por el camino de los chopos hasta que la niebla del atardecer lo fue borrando. Luego entró y apagó el horno con ese gesto que había hecho miles de veces. La palanca de hierro girada 2 vueltas, el tiro cerrado, la mano abierta sobre la puerta del horno para sentir el calor que quedaba. El calor que daba. Don Mateo sabe lo que pasó con la llave y la cámara del sótano. Sabe también lo que pasó con Gerardo y con Aurelio, que volvió al valle una vez más con una cara diferente. Pero algunas historias piden ser contadas en 2 partes, y esta es una de ellas. Si quieren saber el resto, dejen un comentario. Don Mateo lee todos. Y ahora, antes de cerrar, Don Mateo quiere decir algo sobre Benita Solano. No fue una mujer extraordinaria en el sentido en que usamos esa palabra cuando queremos decir que alguien hizo algo imposible. Fue una mujer ordinaria en el mejor sentido. Alguien que sabía su oficio, que lo había aprendido con respeto, que lo ejercía con constancia y que cuando le quitaron el suelo de debajo de los pies no gritó ni se cayó, sino que buscó otro suelo y empezó de nuevo. A veces, la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Pero perder una casa no siempre significa perder el camino. Benita nos recuerda que incluso desde la humillación y el abandono, desde los 3 meses sin cobrar y la puerta que se cierra sin mirar a los ojos, una persona puede volver a levantarse, llevar consigo lo que sabe y construir algo que dure más que la injusticia que se lo quitó. El pan no sigue al dueño del horno. El pan sigue a las manos que lo amasaron siempre. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, deja tu comentario. Los leeré todos. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más relatos. Y dime, ¿alguna vez sentiste que un lugar te eligió a ti justo cuando creías que no tenías a dónde ir?